Vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Vamos a orar, por favor. Acompáñenme a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Queremos alabarte y honrarte y acercarnos a ti con alabanzas, porque eres digno, santísimo, sapientísimo, Señor. Venimos aquí a reconocer tu gloria y tu dignidad. Aunque tú, Señor, no eres un Dios separado por atributos o características, eres demasiado alto, sublime, trascendente, para que nosotros podamos entender por completo que eres en esencia cada uno de lo que nosotros llamamos atributos. Así que te exaltamos, Señor, en nuestras limitaciones, reconociendo tu gloria eterna y en lo inescrutable de tu ser y tus caminos. Queremos rogarte hoy, mi buen Dios, que nos permitas hacer tu voluntad, que tú hagas tu voluntad en nosotros, en este día, en nuestra vida, como se hace tu voluntad en los cielos, Señor. Te ruego que hoy nos proveas no solamente de pan físico, Señor, sino también del alimento espiritual necesario para que nosotros podamos estar cerca de ti. Danos de tu palabra, edifícanos, por favor, Señor. Te rogamos también que perdone nuestras ofensas y tenemos nuestros pecados frente a nuestra vista, Señor, y no somos indiferentes a ellos. Sabemos que los aborreces, sabemos que nuestros pecados te ofenden, Señor, por eso rogamos que nos perdones. Perdónanos, te rogamos, Señor, una vez más, y ayúdanos a sentir, ayúdanos a vivir, a tener la convicción, a experimentar por completo tu perdón, de tal manera que nosotros no tengamos ninguna excusa para perdonar a nuestros hermanos. Ayúdanos, por favor. Te rogamos también que nos ayudes en nuestras tentaciones. Hemos aprendido la perversidad de nuestro corazón, cómo quedan rastros del pecado, y mientras estemos en este cuerpo caído, corruptible, seguiremos siendo seducidos por nuestra concupiscencia. Por eso te rogamos, conociendo, Señor, el poder que tiene el pecado, nuestras concupiscencias, que nos libres de la tentación. Ayúdanos pues a velar y a orar. Líbranos del maligno, te lo ruego. Líbranos, te lo ruego. Y exaltamos nuestra voz para reconocer que tuyo es el poder por los siglos de los siglos. Asístenos hoy, dirígenos conforme a tu voluntad. Trae con bien a los que no han llegado y ayúdanos cada día a ser más diligentes y fieles a ti, Señor, aún con nuestra puntualidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.
Bueno, continuamos. Sean todos bienvenidos. Pedro, qué bueno verte después de tanto tiempo. Teníamos rato sin vernos. Bienvenido de nuevo, Aarón. Ok, mis amados hermanos, vamos a continuar entonces con nuestro tiempo. Romanos capítulo 5, había dicho que leyéramos desde el 12, pero acabo de darme cuenta que es mejor leerlos desde el versículo 1 hasta el versículo 21, así que por favor busquen en sus Biblias Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Quiero que todos lo tengan para poder seguir la lectura. Amén, ¿lo tienen? Romanos capítulo 5 dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gracia de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aún antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén.
Biblia, por favor, cierra la puerta. Ya la tiene, está automática. Ok, continuamos con nuestro estudio de la palabra de Dios, guiados por el sistema que nos presenta la Confesión de Fe de Londres de 1689. Creo que ha sido un tiempo muy provechoso para nosotros estudiar la Confesión de Fe, estudiar cómo nos dirige a través de la palabra para ver algunas verdades que son importantes. Quiero recordar que el hecho de que nosotros seamos confesionales y que abracemos esta confesión en particular nos da una connotación de unidad, nos identifica, nos separa y nos da argumento, nos arma de conocimiento para que nosotros podamos saber qué creemos. Y algo fundamental para mantener la unidad en la iglesia es que todos creamos lo mismo, que permanezcamos en las mismas doctrinas. Además que nos ayudaría a aplicar la disciplina en el caso de que alguno se extraviase y creyese otra cosa diferente. Estamos en el tema de la caída, del pecado, de su castigo. Decía que esto es uno de los hechos más lamentables de la historia. Para mí el más lamentable es la muerte de Dios en la cruz. Por eso digo que este es creo que es el segundo más lamentable. El segundo hecho más lamentable de la historia. Y cuando empezamos a hablar de la caída del hombre, su pecado y su castigo, veíamos el primer capítulo. Y decíamos que el primer párrafo de ese capítulo dice lo siguiente. ¿Tienen sus confesiones allí? A pesar de que Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si lo hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión, el hombre no la honró por mucho tiempo, usando Satanás la sutileza de la serpiente para subyugar a Eva y luego a través de ella seduciendo a Adán, quien sin ninguna coacción deliberadamente transgredió la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandato que les había sido dado, el comer del fruto prohibido. Lo cual agradó a Dios permitir conforme a su sabio y santo consejo, habiéndolo ordenado con el propósito de que fuera para su propia gloria. Algunas personas me preguntaron, hermano, pero allí dice que a Dios le agradó permitir una maldad como la caída o como el pecado. Y la respuesta es sencilla. Yo creo que ellos redactaron bien ese párrafo por cuanto Dios se agrada de todos sus decretos. Lo que Dios dice, hace, decreta, es justo, es bueno. Y eso lo hemos estado aprendiendo en las predicaciones. El decreto de Dios agrada a Dios, pero los medios son lo que no son de agrado para Dios, como en el caso del pecado de Adán y Eva y la serpiente y la tentación. Eso no agradó a Dios, pero Dios se agrada de sus decretos, de la causa primaria. Entonces, por eso podemos decir que a Dios le agradó permitir, porque fue para su propia gloria. Quería aclarar eso porque me lo preguntaron un par de personas y es una buena pregunta que debemos tener clara nosotros. Ahora vamos a repasar un poco más que vimos en este párrafo. Hablamos del marco general de la caída, su integridad inicial, la contingencia, la brevedad. Y hablamos de la descripción particular de la caída, la ocasión de la caída, la manera de la caída, la esencia de la caída, la sustancia de la caída y el permiso de la caída. ¿Qué decíamos de su integridad? Que el hombre era recto y perfecto y que Dios le dio una ley justa para vida. Y el hecho de que haya sido recto y perfecto en un mundo sin pecado, puro, nos habla, nos enseña que ellos estaban en un honor
interesante. ¿Por qué? Porque ese honor implicaba que no había pecado y que todo era bueno. Pero la contingencia, también vimos que Dios no solamente le dio una ley moral que estaba en su mente, sino que le dio una ley específica. Esa ley específica era, exactamente, si comía, es decir, si no obedecía, iba a morir. Le dio una ley para que la guardase y amenazó con la muerte su transgresión. Tenía consecuencias la transgresión de esa ley. Después vimos su brevedad y explicábamos que el hombre no lo honró por mucho tiempo, como bien dice la confesión de fe. De hecho, la narrativa y los años que nos dice la narrativa que nos presenta Moisés en el Génesis nos señala o nos da una idea de que no fue mucho tiempo que duraron así en un estado perfecto. Y también veíamos la descripción particular de la caída, la ocasión de la caída. Satanás tentó y la mujer fue seducida y la mujer después sedujo a Adán y ambos comieron del fruto. La manera de la caída, quien sin ninguna coacción deliberadamente. No fue, yo hablaba de que la serpiente en ese momento no tenía una pistola, ¿recuerdan? Para obligar a Adán y a Eva a que comiera del fruto, a que transgrediera la ley de Dios. De modo que fue sin ninguna coacción y deliberadamente. Cuando hablamos de la esencia de la caída, vemos que ellos transgredieron la ley de Dios bajo la cual había sido creado y también el mandato que se le había sido dado. Pero cuando hablamos de la sustancia, decíamos que la sustancia es el acto mismo de comer el fruto prohibido que implicaba la transgresión de la ley en la que estaba. Y la confesión de fe se encarga de una vez más mencionarlo, menciona los decretos de Dios, lo menciona la providencia y ahora lo menciona en este capítulo, que Dios permitió en sus decretos que el hombre cayese. Yo explicaba que se ven las virtudes, la hermosura de un diamante mejor en un fondo oscuro, un fondo negro. Entonces Dios, para su propia gloria, como bien dice Romanos 11, que dice que Dios sujetó a todos en desobediencia, ¿para qué? Para tener misericordia. La gloria de Dios y de su misericordia iba a resplandecer mucho más, porque todos estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora vamos a ver el párrafo 2 del capítulo 6, y les voy a rogar a alguien que me ayude a leerlo, por favor. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado, totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Perfecto, gracias mi hermano. Los autores de la confesión empiezan a ser un poco más específicos en lo que respecta al pecado, a la caída, a su castigo. Y en este párrafo en especial hay un énfasis en la persona de Adán y Eva, en los primeros. Es decir, nuestros padres primero, nuestros primeros padres. Y vamos a verlo. Yo hice un breve sistema y les confieso que el párrafo 2 y 3 tienen mucha similitud. De hecho, muchos de los versículos son los mismos a estudiar. Así que me esforcé en hacer un sistema que separase el énfasis que tiene cada uno. Vamos a ver entonces en primer lugar la condenación del pecado. Y vemos que la confesión nos dice, por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original. Importantísimo. Y de su comunión con Dios. La comunión con Dios implicaba que ellos estaban en justicia y en rectitud. De lo contrario, no pudiese ser así. Busquen Génesis 3, 22 al 24. Otro que busque Romanos 5, 12.
Otro que busque 1 Corintios 15, 20 al 22. Y otro que busque Salmo 51. ¿Qué dice Génesis 3, 22 al 24? Dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Gracias, mi hermano. Fue rota la comunión con Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios inmediatamente? Lo saca del Edén. Y el Edén implicaba un lugar de relación personal con Dios. Es decir, que podemos ver el Edén como el templo donde Dios estaba junto al hombre. Entonces Dios saca al hombre de ese templo, de ese lugar de adoración del Edén, por cuanto la relación, por causa del pecado, se rompió. ¿Qué dice Romanos 5:12? Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, también así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Perfecto. Es sencillo ese pasaje. Pecó uno y ese pecado produjo ¿qué? La muerte, y esa muerte implica esa separación. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 20 al 22? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué entró por un hombre? La muerte, ¿verdad? Sencillo. De la misma manera, por otro hombre entró. ¿Cuál es el contraste de la muerte? La vida. Por este pecado, que ya nosotros evaluamos la semana pasada, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud. Ya dejaron de ser buenos. La Biblia enseña claramente que estas personas dejaron de ser perfectos y justos. Ya había maldad en sus corazones. Y obviamente dejaron de tener comunión con Dios. ¿Qué dice el Salmo 51? Dice así: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me construyó un madre. ¿Qué dice el 58:3? Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Es claro, y hay muchos versículos más que nos enseñan esta verdad de la condenación. Por causa de ese pecado, ellos cayeron de su justicia original y de su comunión con Dios. Fueron sacados del Edén, y dice un pasaje de la Escritura que se vio que la humanidad del hombre tenía, su pensamiento era como de continuo el mal. Es una verdad sencilla, pero súper importante. Es súper importante. Aunque esto parezca sencillo, esto marca y nos enseña el énfasis y lo que implica la muerte, mis amados hermanos. Y lo que implica la razón de ser del ser humano, de la humanidad. Muchos dicen o hablan y especulan acerca del propósito de la humanidad, del hombre, de su razón de ser. Hablan de por qué son así, por qué hacen así, por qué caminan de esa manera. Y hay muchas, hablando de antropología, hay muchas personas que filosofando dicen cualquier cosa extraña. Pero verdad determinante es esta acerca de la condenación. ¿Por qué?
Porque Dios creó al hombre para que tuviese una relación con Él y para que le representase y le adorase. Nadie puede decir que como ser humano su propósito se escapa de eso. Ningún no creyente, ninguna persona que rechace a Dios, hasta el ateo, no puede negar a la luz de las Escrituras que Él fue creado para tener una relación con Dios. Fíjense, no es que solamente las personas son salvas para tener una relación con Dios, sino que fuimos creados para eso. Tiene que ver con nuestra esencia, con nuestra razón de vida. Entonces, Adán y Eva estaban muy tranquilos y el Espíritu de Dios se paseaba y Dios se paseaba por el huerto y ellos tenían una comunión perfecta disfrutando el uno del otro. Disfrutando el uno del otro. Había una intimidad, pero el pecado trajo una consecuencia. Ya no hay una intimidad, una relación como esa. Se rompió, está rota esa relación. Por eso es que nosotros decimos que estamos muertos, porque ahora la persona, el no creyente, está en una condición de muerte porque no está cumpliendo el propósito para el cual fue creado, ni está viviendo según su razón de ser. Y eso es algo sumamente importante, porque el creyente, o uno no es creyente, o uno no busca a Cristo o a Dios simplemente para que la vida le mejore. No busca a Dios para, ni siquiera en primera instancia para salvarse del infierno. Cuando ve uno a Cristo y uno se arrepiente y Dios lo salva, lo más importante de esa salvación es que Él recobra su esencia en Cristo Jesús y vuelve por eso decimos que es un nacer de nuevo, una regeneración. Lo más importante que tiene el cristiano es su relación con Dios. Porque pueden quitarle cualquier cosa, pueden quitarle todo, pero si tiene a Cristo, lo tiene a todo porque esa es su razón de ser. Por eso es que las personas están condenadas al infierno y separadas, es decir, están muertas porque no están en relación con Dios. Por eso es que ser creyente no es que se arreglen las cosas superficiales en mi vida. Se trata de que la esencia de nuestro ser vuelva a su estado original. Por eso no es solo que Dios nos salve del infierno. El verdadero cristiano ama más que todas las cosas y está con Cristo porque su razón de ser es tener una relación con Él. Me faltan palabras. Dale adelante. Podemos ver básicamente el alcance del pecado y nosotros en ellos. Es decir, nosotros fuimos afectados por lo que ellos hicieron, por lo que la muerte sobrevino a todos. Si se fijan, la muerte alcanzó a toda la humanidad. La humanidad está muerta en sus delitos y pecados, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Por eso es que en algún momento fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos creados para esa adoración constante a Dios. Entonces, la muerte no implica solamente que tú vayas al infierno. La muerte implica que tú no tienes una relación con Dios. Eso es lo más importante. Es que tú no estás abiertamente delante de su presencia adorándole sin pecado y disfrutando de Él. Aún los creyentes les cuesta muchas veces disfrutar de Dios. Y si uso ese término, el punto de nuestra vida, el punto de la vida, el punto de la salvación es disfrutar de Dios y deleitarse en Él. Darle gloria a Él. Para eso vivimos. No se trata simplemente de la moralidad que te trae ser cristiano. Soy diferente, mira, hago más cosas buenas que el resto. No soy tan malo como los otros. No se trata de eso. Se trata de que tú en serio disfrutes a Dios. Y esa es la vida. ¿Cuál es la vida? Disfrutar a Dios y de la relación que tenemos con Él. La muerte, ¿cuál es? Que tú no puedas ni tengas la capacidad de acercarte
a Dios y disfrutar de Él. Esa es la muerte y esa es la condenación. No hay peor condenación que el hombre se aparte de su razón de ser, que es estar con Dios. No hay mayor condenación que esa. Por eso debemos tener cuidado cuando como predicamos el Evangelio. Por eso debemos tener cuidado de cómo discipulamos y cómo pretendemos llevar nuestra vida cristiana. Si es simplemente un moralismo o un fariseísmo, si es simplemente cumplir un par de leyes o relacionarme con los que dicen ser cristianos, estamos fallando. Realmente no somos cristianos, porque la esencia de ser criatura de Dios, creado a su imagen y su semejanza, es comunicar perfectamente la gloria de Dios y disfrutar de eso, de esa gloria. Repito, por eso es que cuando nosotros se distorsiona la imagen de Dios en nosotros, somos condenados porque no tenemos una relación con Dios. La consecuencia primera fue sacar a Adán y Eva del Edén. Ya no tenían esa cercanía. Ya eso se rompió. Entonces, ahora con la regeneración, con que creas en Cristo, la cuestión se trata de que esa esencia primaria, esa imagen vaya siendo formada de nuevo en ti hasta que encuentres su consumación cuando Cristo venga y nos dé cuerpos incorruptibles. Pero se trata de esa regeneración y esa santificación constante a ser llevados a la imagen de Cristo. No vamos a ser salvos por caminar en santidad. Esa no es la razón es la fe en Cristo, como dice también Romanos 5. Cuando hablamos de la consecuencia del pecado, tenemos que nos dice la confesión, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. La corrupción abarcó todo el ser de la persona. Cuando nosotros estudiamos la guía de Paul Washer y otros más, aprendimos de esto, que nuestra mente, nuestras emociones, todo nuestro corazón fue afectado por el pecado. El pecado es una tragedia tan grande que no solamente fue que, el sacado del Edén se rompe la relación que hay con Dios. No solamente eso, esa ruptura de esa relación tiene sus implicaciones. Y las implicaciones es que todo el ser de la persona está corrupto, se ha corrompido en todas sus facultades. Alguien que busque Génesis 2:17, otro Efesios 2:1, otro Timoteo, Tito 1:15, otro Génesis 6:5, otro Jeremías 17:9. Están buscándolo, ¿verdad? Romanos 3 del 10 al 18, Efesios 4:17 y Romanos 8:7. ¿Ya lo ubicaron? Quiero que presten atención cuando el hermano lea los versículos y no esté buscando usted el otro versículo. Quiero que escuchen lo que dice el hermano. ¿Qué dice Génesis 2:17? Mas del fruto del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí se marca el mandamiento y la ley específica de no comer del fruto de ese árbol, y la muerte vino, aunque no fue una muerte física instantánea por causa de la misericordia de Dios nada más. De hecho, si nosotros estamos vivos en este momento y podemos disfrutar y darnos el tupé de decir que somos cristianos, es por causa de la misericordia de Dios que nos mantiene vivos, pero deberíamos estar muertos. Sin embargo, hay una muerte espiritual, que esa muerte espiritual implica ser separados de la vida que es Dios. Estamos separados de Dios, corruptos, ya no tenemos una relación con Dios como Adán y Eva. Entonces, siendo las cosas así, la muerte entró a todos los hombres, pero físicamente no murió ellos, murió fue un animal para cubrir o expiar su pecado.
En esencia, eso lo hemos visto. Por eso lo mencionó rápidamente. ¿Qué dice Efesios 2, 1? Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ok, nos vuelve a hablar de una muerte en el pecado, ¿cierto? Muertos en sus delitos y pecados. Él especifica por cuanto ellos estaban vivos y estaba hablándole de personas vivas. Pero le dice, no, muertos en sus pecados. ¿Qué dice Tito 1:15? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Antes su alma y conciencia están corrompidas. ¿Qué está corrompida allí según Tito? Alma y conciencia. Su ser interno, su neuma, su conciencia aún, aquello que le dice qué debe hacer y qué no debe hacer, está corrompida. Ok, ¿qué dice Génesis 6:5? Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. He allí, Moisés está mostrando cómo las concupiscencias, cómo los deseos de la humanidad estaban inclinados de continuo al mal. Tanto sus deseos se comunicaron con sus pensamientos y sus pensamientos eran de continuo el mal. Y dice Proverbio que todo lo que el hombre piensa, eso es. Hablamos entonces del alma, hablamos de la conciencia y hablamos de los pensamientos. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso el corazón ante todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿De qué te nos está hablando allí? ¿De qué parte del ser humano? El corazón. Aprendíamos en Santiago que las concupiscencias están en nuestro corazón y eso nos seduce, nos tienta. El corazón, que dice Romanos 3:10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas hicieron injusticia. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engaño. Veneno de ácido hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Así es. Aunque nos cueste ese amén, debemos decir amén porque esa es la verdad. ¿Qué está haciendo Pablo? Citando el Salmo 14, Salmo 5, Salmo 140, Salmo 10, Isaías 59. Él no está dando una doctrina nueva, simplemente está sistematizando lo que ya enseña la Biblia acerca del hombre sin Dios. Y dice que está tan corrupto, tan corrompido, que nada de su ser procura a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay bueno ni aun uno. Todo su ser está tan corrompido que no hay quien busque a Dios. ¿Qué dice Efesios 4, 17 al 19? Así que les digo y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Así es. Su entendimiento lo tienen entenebrecido. Andan conforme a la vanidad de su mente. Su corazón está endurecido. Ellos perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Debo recordar algo a la luz de esto.
nosotros, por toda la del medio, nosotros no podemos decir que un no creyente sea bueno en alguna medida desde su esencia, porque tiene todo su ser corrompido, es corrupto, su mente, su corazón. Ok, ¿y qué pasa, pastor, cuando hay personas que piensan bien y hacen bien? Vamos a recordar esto, la esencia del ser humano es comunicar la gloria de Dios y deleitarse en eso, ¿cierto? Para eso fue creado. Pero como están corruptos y corrompidos, toda obra buena que parezca no lo hacen para comunicar la gloria de Dios ni para deleitarse en Dios, sino para deleitarse en sus propios pecados. Es por eso que el profeta puede decir que todas sus justicias son como trapo de inmundicia. Que ustedes saben qué es el trapo de inmundicia. Para los que no saben, ¿quién se lo explica? Me da pena. Explícaselo, Fidel. La mujer es hebrea, como todas las mujeres, se llama la menstruación, ¿verdad? Entonces, naturalmente, en esa época no existía lo que se llama la toalla sanitaria. No estábamos en el capitalismo todavía. Entonces, ¿qué sucedió? Utilizar un trapo durante la menstruación, eso se llenaba de la impureza, del menstruo, y después se llama trapo de inmundicia, porque para los hebreos, según Levítico, el flujo de la mujer era un mundo que puede contaminar a la persona. La mujer después del flujo de su menstruación era como considerada inmunda, y tiene que apartarse por un tiempo. Así es. Entonces, trapo de inmundicia es justamente la toalla sanitaria de la mujer, ya no sumamente asquerosa para los hebreos. Y así se compara con eso el pecado. Exactamente, gracias, Fidel. Para ti es más fácil porque no ves cómo te están viendo. Yo te entiendo. Sí. No, eso es. Ok, fíjense. Básicamente, esos son los trapos de inmundicia. Era algo totalmente asqueroso. Si para nosotros es repugnante y para el pueblo de Dios era repugnante, imagínense lo que es para Dios, lo que implica la ilustración que se usa. Por eso que toda persona caída es todo lo que hace, por bueno que parezca, no es para la gloria de Dios, es para su propia gloria. Y si es para su propia gloria, es pecaminoso. Y por eso que Dios lo aborrece al punto de que lo ilustra con un trapo de inmundicia. Si hay alguien bueno y si hay alguien que hace alguna obra buena o da algo bueno, siendo no creyente, y si no es tan malo como pudiera ser, aprendimos que es porque la gracia de Dios resiste su maldad. De lo contrario, nos destruiríamos. La anarquía sería algo, algo de fin de mundo, literalmente. Entonces, no podemos pretender, y a la luz de esta verdad tan caída, ¿por qué yo me resisto? ¿Y por qué la Biblia enseña que un creyente no puede tener comunión en el matrimonio con un no creyente? ¿Por qué tú, siendo creyente, no puedes cautivarte desde el punto de vista existencial, esencial, ontológico, por un no creyente? Porque tú literalmente estás agradándote y deleitándote en lo que Dios abomina y en lo que son reos de justicia de Dios. Entonces tú no estás comunicando la gloria de Dios ni te estás deleitando en eso, te estás deleitando más bien en tu propia gloria y en tus propios deseos. Es por eso que nosotros nos resistimos a eso a la luz de la Escritura. Eso tiene una razón de ser, nos estamos dando cuenta. ¿Ven lo que implica para Dios? Eso nos daría más fuerza para predicar el Evangelio claramente, para que la gente volviese, se arrepiente y se aparte de sus maldades. Por eso es que el cristiano no puede seguir en su pecado. ¿Por qué? Porque si Dios lo salva, lo regenera, ya él debe vivir para representar y comunicar la gloria de Dios. Y no solamente eso, sino que se deleita, lo disfruta, ama ser justo, ama caminar en rectitud y odia y aborrece todo lo que Dios odia y aborrece. ¿Por qué Dios a través de sus apóstoles dice no amen al mundo ni las cosas del mundo? ¿Por qué lo dice? Porque Él es santo y no se deleita en eso. Y si tú te deleitas en esas cosas, entonces te constituyes enemigo de Dios. Desde el principio se está marcando eso. Esa es la condenación
que ya no podemos deleitarnos en Dios y en su gloria. Por eso debemos predicar para que las personas nazcan de nuevo. Por eso la ilustración es un nuevo nacimiento o nacer de arriba. Todo fue corrompido, todo el ser de la persona, alma, cuerpo, pensamiento, mente, como tú lo quieras ver, voluntad, todo está corrupto del hombre caído. Dos cosas. Una, pelagianismo. Otra, semipelagianismo, que está relacionado íntimamente con el arminianismo. ¿Qué dijo Pelagio en su tiempo? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué dijo Pelagio en su tiempo? ¿O quién fue Pelagio? Por allá, ajá. No dijo, creo, si no me equivoco, dijo que el hombre no nace corrupto, sino que él se va corrompiendo en el transcurrir de su vida, pues. Pelagio. Un monje que vivió a finales del siglo IV, principios del siglo V, y que pensaba que los seres humanos nacían inocentes. ¿Qué dice la Biblia, lo que hemos leído, en especial el Salmo 5 y el Salmo 51 y 58. Gracias, hermano. 51 y 58. Que en pecado fuimos concebidos. Nacemos en pecado porque la corrupción y las consecuencias del pecado y de la caída vinieron a estar con todos los hombres. Y el pecado, esa muerte, esa separación, esa corrupción afectó a todos los hombres desde su nacimiento. Y es lo que nosotros llamamos, y es lo que creemos acertadamente, no en un pecado ancestral, sino en el pecado original. Que por causa de ese pecado original, ahora todos nacemos en pecado. Pero Pelagio decía que el niño no nace en pecado, o el ser humano no nace en pecado. Y la Biblia, como hemos leído, contradice eso. El semipelagianismo estaba de acuerdo que nace en pecado, que estaba corrupto, pero que aún había, aunque sea un poquitico, ¿cuánto porcentaje que le dan? De un 1%, ¿no es que dicen? 2%. Algo bueno en la persona que le permitía responder a la gracia de Dios. ¿Qué dice Romanos 8:7? Por cuanto a la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Importante. No se sujeta, no quiere y tampoco está incapacitado. Estamos incapacitados moral y espiritualmente para responder hacia Dios. Es claro el pasaje junto con el resto. Entonces el semipelagianismo dice, no, está muerto, pero él puede responder. Hay algo bueno aún en el hombre. Mientras que la Biblia dice no hay nada bueno. Romanos 3, 10 al 18 nos dice claramente que no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay nadie. Entonces va en contraposición el semipelagianismo, el pelagianismo y el arminianismo, que adoptó la doctrina del semipelagianismo, que dice eso mismo. Mientras que nosotros decimos, están muertos y sus delitos y pecados, no pueden responder voluntariamente a Dios a menos que Dios lo haga nacer de nuevo. El semipelagiano y el arminiano dicen, hay algo bueno que le permite responder. Pero la Biblia, el testimonio bíblico es contundente. Es contundente por causa del pecado original. ¿Ok? Quería hacer un poco de énfasis en eso porque es lo que nos persigue. Pero permítanme pasar brevemente, que está muy relacionado el párrafo 3 con el párrafo 2. De hecho, usa muchos de los versículos de los que están allí en el otro párrafo. ¿Quién me ayuda a leerlo? Siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida, transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias, espirituales,
temporales y eternos, a no ser que el Señor Jesús los libere. Perfecto. Este párrafo hace un énfasis ya más amplio de cómo toda la raza humana fue afectada por esa caída, por ese pecado inicial. Y lo que nos dicen es, en primera instancia, que ellos eran nuestros representantes, eran los representantes de la humanidad, dice la confesión, siendo ellos la raíz de la raza humana y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad. La pregunta es, ¿por qué el pecado de él me afecta? Porque somos sus hijos. Ellos eran nuestros primeros padres exactamente, eran la raíz de la raza humana y todo lo que ellos hicieron repercute ahora en toda la humanidad. No hay un ser humano que no descienda de Adán y Eva. Porque Noé y sus familiares que estaban en el arca, que fueron los que quedaron vivos durante el diluvio, venían de Adán y Eva. De manera que lo que ellos hicieron nos afectó a nosotros, y no solamente por el hecho de que sean nuestros padres, sino que voluntariamente Dios ha designado que ellos estuviesen en aquel momento en el lugar de toda la humanidad. Por eso es que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Perfecto. Uno pecó y la muerte pasó a todos los hombres. Y lo que incluye después, por cuanto todos pecaron en él, pero después de pecar en él, ellos voluntariamente nacen pecando. Por eso que nuestro hermano Carlos nos aclaraba en aquellos días, o hace la semana pasada fue que nos dijiste, que nosotros pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. En esencia pecamos porque es nuestra naturaleza. En esencia pecamos y Dios le plació que ellos fueran nuestros representantes, como también lo dice 1 Corintios 15, 21, 22. ¿Qué lo lee? Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Téngamelo allí, mi hermano. Vamos a leerlo hasta allí. Por un hombre entró la muerte, pero por otro, fíjense que él dice la resurrección de los muertos. Todos los efectos del pecado y de la muerte son vencidos por Cristo, y ahora los otros pueden resucitar en Cristo como Cristo resucitó, venciendo todas esas consecuencias y volviendo a su estado inicial, a su razón de ser, para lo que fueron hechos. Entonces, una vez más nos muestra que así como nosotros nos beneficiamos representativamente en Cristo y su obra en la cruz, en primera instancia fuimos perjudicados representativamente por Adán y Eva en el huerto y lo que ellos hicieron. Fueron nuestros representantes y Dios lo designó así soberanamente. Pero también vemos en este párrafo la imputación de la culpa. Bueno, dice, la culpa del pecado fue imputada a toda la posteridad que descendió de ellos. Cuando estás en un juicio, cuando ya te declaran culpable, te imputan eso y ya sufren las consecuencias. Ahora tenemos una palabra que es importante, que es la culpa. Y nos dice que no solamente los efectos del pecado, como el haber sido corrompidos en todo nuestro ser, sino que la culpa, la condenación, lo que implica ese pecado delante de Dios y su juicio, también fue imputado a nosotros. Es decir, que nosotros somos culpables en Adán y Eva por su pecado, porque era nuestro representante y porque Dios soberanamente imputa ese pecado a toda la posteridad que descendió de ellos. Lo mismo nos enseña Romanos 5:12 y 1 Corintios 15, 20, 22. No solamente heredamos la culpa, sino que también se nos imputa, porque todos mueren y cualquier persona después de Adán, por ejemplo Caín, si no se arrepentía y se volvía al Señor, iba a ser culpable por causa del pecado,
iba a ser muerto e ir al infierno y sufrir la condenación eterna. Entonces es imputada la culpa al resto de la humanidad por el pecado de Adán y Eva. Pero también nos presenta los efectos, la transmisión de la corrupción. Dice, el efecto del AD, la transmisión de la corrupción y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria. ¿Cuál es la generación ordinaria a la luz de la confesión? Que todos provenimos de nuestro padre Adán, y como explica la confesión, siendo ahora concebidos en pecado por causa de ellos. Entonces, no solamente cae la persona, afectado todo su ser, como si fuese algo que se nos pegó. Nuestra hermana Nancy en su momento decía, se nos pegó el pecado y tenemos el pecado aquí, una mancha del pecado. No solamente así, sino que de nuestro ser, desde lo más adentro de nosotros, queremos y deseamos el mal. ¿Y qué es el mal? No es solamente matar, no es solamente robar, no es solamente que, las cosas que nos parecen malas a nosotros. El mal es no desear a Dios, comunicar su gloria y disfrutar de ello. Ese es el mal. Por eso es que deseamos el mal. ¿Por qué? Porque no queremos hacer eso para Dios, sino que lo queremos hacer para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Y la naturaleza corrompida, transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, como lo dice el Salmo 51, 4 y 5, en pecado fui concebido. También dice el Salmo 58 que en pecado fue concebido David, y David comunica esa verdad. Él estaba triste porque había pecado contra Dios. Y él era una persona, dice la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Temía a Dios, obedecía. La dinastía que comenzó con su reinado fue importante, increíble. Dios estaba con él en la guerra. Dios le asistía. Él adoró a Dios e inclinó al pueblo a adorar a Dios. Siempre se apegó a las leyes de Dios hasta que pecó. Y él podría haber creído, bueno, yo soy bueno, tengo una muy buena relación con Dios en comparación con Saúl, en comparación con otras personas o con otros dirigentes en el pasado. Pero cuando se dio cuenta de su maldad, se dio cuenta de su maldad, perdónenme esa ahí, de que realmente el pecado estaba en lo más profundo de su corazón y en pecado había sido concebido. Fui concebido en pecado me concibió mi madre. Por más que intente yo delastrarme de ello, soy pecador desde mi concepción, mejor dicho, ni siquiera desde su nacimiento. Eso es lo que comunica el Salmo 51. Entonces, la corrupción, la naturaleza corrompida, buscar de continuo el mal, como dice Génesis, también fue transmitida a nosotros. Usted nace, si usted no le predican el evangelio, por más moral que parezca, porque por más que justo que sea ante la ley, ante la Constitución, por más bonito que sea, créame que eso no será suficiente para Dios, por cuanto todo lo que haces, así no parezca malo, está corrupto. No lo haces para Dios, y si no lo haces para Dios, estás más bien añadiendo condenación. Si lo que haces, mi amigo no creyente, si lo que haces no lo haces para Dios, si no lo haces entendiendo que Cristo es el único que puede llevarte a Dios para que tengan valor las cosas buenas que tú haces, entonces lo que estás haciendo es añadir más fuego al infierno que te toca vivir. Dice, hablando del efecto del pecado, de la caída: siendo ahora concebidos en pecados y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado. Ya la condenación se hace un poquito más específica. Hijos de ira, la ira de Dios. La ira de Dios está sobre la persona no creyente, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales
temporales y eternas. Ay, no, que el infierno lo estamos viviendo aquí. Ese es el infierno. Aquí es donde vamos a pagar todo eso. Bueno, yo estoy seguro que sí vas a pagar algunas cosas acá. Pero no solamente se limita al tiempo de vida en esta tierra. Tiene que ver con la eternidad también. Tiene que ver con una eternidad separado y separada de Dios. De eso se trata la condenación. De eso se trata que ha sido afectado y heredado e imputado todos aquellos efectos de Adán y Eva y su pecado. Espiritualmente estás muerto. Todas las demás desgracias. Me encanta como lo presenta lo de la confesión porque le dice lo que son. Desgracias. Algunos dicen, no importa, me voy para el infierno. Está bien, me voy para el infierno. Algunos hombres lo he escuchado, me voy para el infierno con las mujeres, en el infierno, con el diablo. Y lo toman jocosamente. Pero yo sé que su conciencia los atormenta ahora por estar separados de Dios. Pero va a haber un momento en el que no solamente su conciencia le va a atormentar. La ira de Dios va a estar atormentando. La santa ira de Dios va a estar atormentándole por la eternidad. Allí el gusano no muere. Allí será llorar y crujir de dientes. Allí el humo nunca deja de subir. No es que el diablo lo va a atormentar. No, el diablo va a ser atormentado con usted si no se vuelve a Cristo. Si Dios no los libera en Cristo, su destino eterno va a ser terrible. Va a ser sumamente terrible. Por eso es que debemos, a la luz de esta verdad, tanto los creyentes, entender que debemos vivir para comunicar la gloria de Dios y para deleitarnos en ella, para que esa relación sea íntima de nuevo. Por eso vives, por eso eres cristiano. Si no es así, mi amado hermano, que te llamo hermano, entonces debes volverte a arrepentir, porque no eres creyente verdaderamente. Si esa no es la esencia de tu vida, comunicar la gloria de Dios y deleitarte en eso, entonces estás perdido. Y si eso es así, para aquellos que digo que son creyentes, cuanto más para aquellos que han rechazado abiertamente a Dios. A la luz de esto hay que volverse al Señor. Así que, mi amado amigo, de antemano te ruego, por el bien de tu alma, estando en ese panorama tan oscuro, que veas la luz de Cristo, que es la única manera de poder salvarte. Créeme que el hecho de que Cristo se haya entregado y haya vivido entre corruptos y corrompidos como nosotros es una muestra de amor inigualable y una muestra de misericordia inigualable. Porque precisamente eso era lo que Dios quería hacer. Sujetarlos a todos en desobediencia para manifestar su misericordia, para tener misericordia de todos. Así que por favor, amado amigo, no rechaces la misericordia de Dios que está ofreciendo. Solamente Cristo puede salvarte de tu pecado. Y mi amado hermano, recuerda la esencia del ser humano. Vive conforme a eso. Y reflexiona, piensa cómo estás viviendo, si estás haciendo todo para la gloria de Dios, para mostrar su gloria, y si te estás deleitando en eso. Y si te es gravoso, arrepiéntete y dile: Señor, por favor, vuélveme el gozo de mi salvación. En otras palabras, vuélveme el gozo de deleitarme en obedecerte, estar contigo y disfrutar de tu presencia y de hacer tu voluntad. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos has dado estudiando la confesión. Es terrible el panorama. La mala noticia es esa, Señor. Todos estamos corruptos. Ayúdanos a tener una conciencia limpia y correcta acerca de este tema para que no confundamos con quién relacionarnos, para que, Señor, no fallemos en predicar, en confiar sobremanera en aquellos que no te han honrado, ni quieren honrarte, ni pueden honrarte, Señor. Porque no solamente que no quieren, sino que no pueden por su pecado. Solamente tú puedes liberarlo. Por eso te ruego, Cristo, que como tú eres poderoso para salvar, y como bien dice Jesús,
Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Como salvar al más vil de los pecadores, como hiciste con nosotros. Gracias por tu misericordia, gracias porque ahora podemos ver mucho mejor de dónde nos sacaste, cuál era nuestro destino. Y ahora podemos, a la luz de este tema, podemos vivir, Señor, y saber cómo conducirnos a la luz de nuestra esencia. De vivir en comunión contigo, en pureza y santidad, Señor. En justicia. Síguenos ayudando en este tiempo, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.